El día de hoy vamos a trabajar sólidos de revolución. La idea es tener una figura, una función f de x en un intervalo AB. En este caso el intervalo es de 0 a 1 y la función es y igual a raíz cuadrada de x. Nosotros tenemos esta figura que se encuentra aquí y la idea es que la hacemos girar en torno al eje x y se nos forma una figura como la que se encuentra acá, ¿de acuerdo? Aquí es como se vería la función y el área que forma con respecto al eje X. Y si nosotros hacemos girar rápidamente esta sección de área, pues empieza a barrer y nos empieza a formar esta figura. Eso es un sólido de revolución, ¿de acuerdo? Porque le estamos dando una vuelta a esta figura para formar un sólido. La idea es, con respecto a estas figuras, que se forman por cada diferencial de X, ¿sale? Se forma un pequeño disco. Un disco cuyo radio va a ser la función evaluada en un punto dentro del intervalo formado por el diferencial de X. Entonces, el área, ¿sale? De este pequeño disco, el área se vuelve pi por radio al cuadrado. Pero en este caso el radio, lo acabamos de indicar, es la función. Entonces esa área es pi por la función evaluada en un x interno del intervalo al cuadrado. Eso es el área. Si yo quisiera calcular el volumen de este pequeño disco, pues simplemente el volumen es área de la base, que es esta que está acá, por la altura. Pero en este caso la altura la estamos midiendo en esta dirección, ¿de acuerdo? Es decir, es este diferencial de x. ¿Sale? Es este diferencial de x. Entonces, el área de este pequeño, el volumen de este pequeño disco se vuelve pi f cuadrado de x, de un x en esa sección, por el incremento en x, ¿de acuerdo? Eso sería el volumen. Si yo quisiera calcular el volumen de toda esta figura, pues tendría que sumar el volumen de cada una de las rebanadas que estaría sacando, ¿de acuerdo? Entonces el volumen de esta figura se vuelve una integral porque estoy sumando una serie de discos, todos los discos que se puedan formar en toda la sección, ¿vale? O en todo, sí, en todo el intervalo de 0 a 1. Se vuelve la integral de quién? De esta fórmula, ¿de acuerdo? Entonces se vuelve la integral de pi por la función al cuadrado por el incremento en el eje X, pero el incremento en el eje X dentro de una integral se llama diferencial de X. Todo esto en el intervalo AB. Para este ejemplo, ¿sale? Para este ejemplo en particular, donde esta es la función y este es el intervalo, el volumen de esta figura estaría dado por la integral de 0 a 1, porque ahí está el intervalo en 0 a 1, de la función raíz de X elevado al cuadrado diferencial de X. Y una de las cosas importantes aquí es que el pi, al ser una constante, sale de lo que es de lo que es la integral, ¿de acuerdo? Entonces el volumen para este caso, pues es pi, la integral de 0 a 1, la raíz con el cuadrado se cancela, nada, nos queda x, diferencial de x. En este caso es pi x cuadrada sobre 2 de 0 a 1, evaluado en 0, esto es 0, evaluado en 1 es un medio, entonces nos queda un medio de pi. El volumen de esta figura, de esta, que se obtiene al girar esta figura, es pi medios.
Y como es un volumen, generalmente pongan unidades cúbicas, ¿de acuerdo? ¿Sale? En materias como física, química o demás, donde les pidan calcular integrales de volúmenes, tengan mucho cuidado de las unidades, ¿de acuerdo? Porque es generalmente ahí donde tienen problemas, ¿sale? Ok, entonces, de todo esto, lo que nos debemos de quedar es que esta es la fórmula en general para calcular sólidos de revolución. Entonces, tenemos que ver cuál es la función, cuál es el intervalo y describir cuál es nuestra integral y con eso se acaba el problema, ¿de acuerdo? Vamos a ver este tipo de ejercicios. Hay que tener mucho cuidado porque en algunas ocasiones, en lugar de pedirnos girarlas con respecto al eje X, nos piden girarlo con respecto al eje Y. Pero pues es simplemente cambiar la función que está en términos de X, despejar a X para obtener la inversa, ¿de acuerdo? Y hacer el giro. Y hay algunas ocasiones en las que los van a querer mover, ¿de acuerdo? Entonces ahí tengan cuidado porque nada se trata de trasladar la función a la parte de abajo, pero no es nada más complicado, ¿sale? Vamos a hacer un ejemplo sencillo de esto. Ok, pues todos estos son ejercicios sencillos. Vamos a ver el 5. El 5 suena bien. No, pero son los impares son los que tienen respuesta. Entonces hagamos el 6. ¿Sale? En el 6, la función es y igual al logaritmo natural de x. ¿De acuerdo? El intervalo va desde 1 hasta 2. ¿Sale? El eje que lo limita es cuando x es igual a 0 y es alrededor del eje y. Eje y. Sale. Esos son los datos de nuestro ejercicio. Entonces vamos a ver cómo se resuelve. En este caso, ¿sale? Nos están dando esta función, que es y igual al logaritmo natural de x. Si nosotros la graficamos, esa función se comporta más o menos así, ¿sale? No es cierto, eso está mal. Se comporta más o menos, es logaritmo natural de x, hace algo como esto, así. ¡Uy! Ya, ahí está. ¿De acuerdo? Entonces nos interesa el intervalo en el que y es igual a 1 y y es igual a 2, que debe ser más o menos una sección que tome esta forma, ¿de acuerdo? ¿Vale? Esta es la función y igual al logaritmo natural de x. Y está limitado por el eje x. ¿Sale? Entonces, esta es la sección de interés. La pregunta es, ¿hacia dónde la vamos a girar? Y aquí nos dice que la vamos a girar sobre el eje y, es decir, en este sentido. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es transformar. Si yo giro sobre el eje X, entonces la función debe estar en términos de X. Si yo giro sobre el eje Y, hay que tener la función en términos de Y. Es decir, de esta función hay que despejar a X para tener la función en términos de Y. Y despejando a X, pues simplemente sería sacar la exponencial. Y la exponencial de Y sería igual a X. ¿De acuerdo? Y entonces, como ya tengo la función que voy a integrar, pues será la integral de dónde a dónde. De 1 a 2 de la exponencial de y, obviamente al cuadrado, diferencial de x, y esto nunca se nos debe de olvidar que va por pi, porque eso nos dice la fórmula. De hecho, deberían de ponerlo en el formulario. El volumen de un sólido de revolución es pi integral de a a b
de f de x, todo esto al cuadrado, diferencial de x. Entonces ya nada más se trata de hacer la integral, ¿de acuerdo? Esto nos va a dar pi integral de 1 a 2 de e a la 2y por propiedades de los exponentes, diferencial de y. Si hacemos un pequeño cambio de variable, tomando u igual a 2y y diferencial de u igual a 2 diferencial de y, pues nada, nos hace falta un 2 en la parte de aquí dentro para tener completo el diferencial, entonces un 2 aquí dentro, un 2 dividiendo aquí afuera para que se cancelen y no se me afecte la integral. Y lo que obtendría es la integral de pi medios de e a la 2y evaluado de 1 a 2. Y esto nos va a dar flojera, pero vamos a hacer el cálculo de todas maneras. Es pi medios de e a la 4, que es lo que se obtiene al sustituir este 2. Sería 2 por 2 nos da 4. Menos e a la 2, ahora sí sustituyo acá, que sería 2 por 1, 2, entonces aquí me quedaría e a la 2. ¿Sale? Y este sería el volumen. No sé numéricamente cuánto sea, pero podemos hacer el cálculo. ¿Cuánto será? Para acá debemos de tener una calculadora. Ah, miren, aquí dice calculadora. Órale, ábrete. Ah, ya sabía. Bueno, un día de estos responderá. Aquí está. Quiero un 4, su exponencial. No, espérenme, algo hice mal. ¿Quién sabe? Sabe calcular de alguna forma. Exponencial de 4. No. ¿Cómo se usará? ¿Cómo se usará? Bueno, entonces háganlo de alguna otra forma, ¿de acuerdo? El chiste es que ya llegamos al resultado y eso es lo que importa, ¿sale? No sé, ¿tienen alguna duda con esto? No, profe. Si se dan cuenta, no está tan complicado, ¿de acuerdo? El chiste es estructurar esta fórmula del volumen, ¿sale? Vamos a ver, ¿qué otra cosa hay? Pues casi todos son iguales. Se dan cuenta, no hay mucho que hacer. Y aquí planteo una integral para el volumen del sólido, obtener, girar las regiones delimitadas, hacer curvas dadas. Miren, aquí hay dos formas de hacerlo, ya sea alrededor del eje X o alrededor del eje Y. Y pues ya, no hay mucho. Ok, les recomendaría de aquí hacer nada más los ejercicios que se encuentran en la primera sección, del 1 al 18. Y eso sería más que suficiente, ¿de acuerdo? No son muchos, no están muy complicados. Y yo creo que no deberían de tener muchos problemas. No sé si hasta aquí tengan alguna otra duda o quieren que hagamos otro ejemplo. ¿No? ¿No hay dudas? Entonces, ok, ok. Por ejemplo, el 8, nada más para dar la idea gráfica y que ustedes puedan resolverlo, ¿de acuerdo? El 8 tenemos dos funciones que son y igual a 1/4 de x cuadrada y la otra es y igual a 5 menos x cuadrada. Y estos ejercicios son importantes porque nos dicen que calculemos el sólido de revolución, pero lo único que nos dan son las funciones.
Al igual que el área al igual que área entre la curva o área entre dos curvas, nosotros tenemos que graficar estas funciones y encontrar dónde se intersectan para identificar el área de interés, ¿de acuerdo? Y primero vamos a sacar el volumen de la función que está arriba y le vamos a quitar el volumen de la función que está abajo. Esto nos va a dar un como anillo medio raro, ¿sale? Para eso les recomendaría que lo primero que hicieran de estas cosas es graficarlas, ¿de acuerdo? Para que más o menos se dieran cuenta de por dónde están los resultados. Esto debe de intersectarse en números que no tengo idea, a ver qué será. Serán 5/4 y no sé. Vamos a ver. Si nosotros graficamos estas funciones, sería y igual a 1/4 de x cuadrada. Es esta función. Y la otra es y igual a 5 menos x cuadrada, que es esta función. Y ahí tenemos el intervalo donde se van a intersectar, ¿de acuerdo? De hecho, GeoGebra nos ayuda con esa parte. Decimos que nos encuentre los puntos de intersección de esta y de esta. Y nos dice que se intersectan en -2 y 2. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular. Ya sabemos que esta función es la que va por la parte de arriba. ¿Sí es f? No, esa no es. La función que va por la parte de arriba, esa es la que va por la parte de abajo. Esta función es f igual a 1/4 de x cuadrada, ¿sale? Y la de aquí arriba es g igual a menos x cuadrada más 5, o 5 menos x cuadrada. Entonces, lo que hacemos es calcular el volumen de esta y después restar el volumen de esta, ¿de acuerdo? El volumen de la de arriba sería pi integral de -2 a 2, de 5 menos x cuadrada al cuadrado diferencial de x, ¿sale? Y a este volumen, a este de aquí, deben de restarle el volumen de la función de abajo, la que va también de -2 a 2, ¿sale? De 1/4 de x cuadrada diferencial de x, ¿de acuerdo? Y eso es todo. Imaginen lo que está sucediendo. Están como si metieran esta figura, la grande, en un torno y después le metieran, le quitaran todo lo que está aquí dentro, ¿de acuerdo? Nos queda una figura medio rara. Es un anillo así medio extraño, ¿de acuerdo? Más o menos, tengan cuidado con ese tipo de cosas. Se basa en entender cómo es el área y después girarla. Pero al contrario de cuando calculamos solamente el área, que lo restamos directamente, aquí lo restamos por separado. Y lo restamos por separado por los cuadrados que aparecen, ¿de acuerdo? ¿Sale? Estos cuadrados que están aquí, estos que aparecen aquí, nos obligan, por cierto, aquí estoy mal. Aquí debería de estar todo esto al cuadrado. Estos cuadrados nos obligan a hacer estas operaciones separadas, ¿sale? Entonces hay que tener cuidado en esa parte. Más o menos, aquí digo, ya hacen las integrales y ustedes terminan con el ejercicio. ¿Problemas, dudas, preguntas? Ok, ok, perfecto. Bueno, pues entonces esto sería todo por el día de hoy, con lo que tiene que ver con sólidos de revolución. Espero que puedan trabajarlo y cualquier duda pues la resolvemos el miércoles.